seguimos en esto, en nuestra serie sobre el Espíritu Santo, el Paracletos, el Consolador, como lo llama Jesús en el Evangelio. El Consolador es el que es llamado a estar junto. Entonces, pero ¿quién es el Espíritu Santo? En esta serie, esta es ya la 9ª parte de lo que hemos estado estudiando y lo hemos visto como el dador de las Escrituras, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, el Espíritu Santo es el dador de las Escrituras. Y hoy lo que vamos a ver, por ejemplo, es cómo entonces Él se expresa. Y su expresión del Espíritu Santo es mayormente a través de la palabra de Dios. Por eso damos tanto espacio en nuestras reuniones al estudio y la exposición de la palabra de Dios. Es el creador. Junto con el Padre y con el Verbo, es el Creador. Por el Espíritu nacemos de nuevo. Y si alguno no naciere del Espíritu, no podrá ver el reino de Dios. El Espíritu nos convence, nos redarguye. Y después, cuando nos convence y nacemos del Espíritu, nos ratifica como hijos de Dios y testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, y entre todo eso nos guía toda la verdad y toma lo de Jesús y nos lo hace saber. Y también parte de lo que hace es que nos constituye como miembros del cuerpo de Cristo. Y esto venimos viendo, hace 8 días vimos un camino más excelente, cómo el amor es lo central, lo fundamental, lo esencial para que lo que el Espíritu nos da en la iglesia pueda funcionar para edificar y formarnos en Dios, en Cristo, en la imagen de su Hijo. Entonces, 1 Corintios 12, aquí vamos a ver cómo sucede esto que nos edificamos y cómo nos edificamos unos a otros. No es simplemente por estar en contacto o hacer actos de presencia. Por eso hemos hablado, por ejemplo, de la necesidad de, si reconozco que soy parte del cuerpo de Cristo y tenemos que entender esto hoy un poco mejor, entonces me ayuda a entender por qué necesito preparar mi corazón y presentarme en el lugar y el tiempo de reunión, porque es algo especial que Dios hace. Iglesia viene en el Nuevo Testamento de la palabra en griego que es eklesia. Y ek en griego es salir, como expresidentes que ya salió de ser presidente. Entonces, eklesia somos llamados afuera. Lo que podemos entender con eso es que somos convocados. Es la asamblea, la congregación o la convocación de los creyentes. Pero es interesante, Jesús cuando llama a todos en general. Por ejemplo, si alguno tiene sed, entonces dice a todos, si alguno tiene sed. Pero dice, pero alguno, es uno. La respuesta es individual, aunque el llamado es general. Entonces nos llama así, pero también llama como Mateo está en su puesto de tributo. Y Jesús va pasando y dice, sígueme. Y le dice a Mateo en particular. Pero ¿qué es lo que hizo que Mateo se pusiera de pie, dejara su puesto y siguiera a Jesús? Entonces ese llamado, pero parte de nuestro llamado no nos llama simplemente a seguir como individuos, o más bien ahora como individualistas, sino a ser parte de algo, nos convoca. Y al ser convocados, hay un lugar y una hora en que estamos convocados. Entonces eso es la iglesia. Y muchos ya hemos aprendido que la iglesia no es un edificio, es un evento, es un acontecimiento. Nos convoca, es una asamblea. Entonces, versículo 1, aquí en 1 Corintios 12, nos dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y entonces aquí son dones espirituales o dones o lo espiritual, lo podemos entender. Lo traducen así para que no quede ninguna duda. Pero realmente lo que ellos estaban entendiendo es que más bien cómo Dios hace las cosas, cómo el Espíritu de Dios, como Dios el Espíritu, hace las cosas en la iglesia. Porque no es nada más una clase. Muchos cuando son nuevos dicen, ay, me gustó mucho la plática. Mira, mis pláticas son de cualquier tema. Esto es una exposición de la palabra de Dios, es predicación, es exposición de la palabra de Dios. No es una plática nada más, déjame que te cuente. Eso sería una plática, no, es predicación, es
anunciar y exponer y explicar la palabra de Dios. Entonces, otra vez parte de eso es que no entendemos qué es lo que Dios hace. Por eso decimos, mira, toma esta oportunidad y apaga tu celular. ¿Por qué? Dios nos ha convocado, somos llamados, cada uno en particular, a estar presentes y atentos para que Él obre en nosotros conforme a su palabra. Entonces, que no ignoremos. Pero si el Espíritu Santo es el que inspira las Escrituras, el Espíritu Santo está diciendo a nosotros, no quiero que ignoréis acerca de mí. O sea, el Espíritu dice, no quiero que sean ignorantes de lo que yo hago en la iglesia, en la asamblea. Entonces, versículo 2, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Entonces empieza a hacer una distinción. Y muchas veces traemos nuestras costumbres y conceptos anteriores a la asamblea. Y porque vemos mucha gente congregada, pensamos que es como cualquier convivio, cualquier otro evento masivo, y no, o sea, con el tiempo te das cuenta, no, algo diferente sucede aquí. Dios camina entre nosotros y trata con nosotros, listos o no. Y muchas veces no venimos preparados, no venimos pensando en eso, y nos arresta, y nos confronta, y nos ama también, y nos revela su gracia y su misericordia. Entonces, eso es lo que Él hace, y que no lo ignoremos. Ahora, algo que sucede muchas veces, por eso, que se nos hace mucho más fácil, o podemos decir así, que de repente nos da flojera llegar en el tiempo de alabanza. ¿Por qué? Porque, mira, nomás es canta y canta. Es que yo no me puedo aprender la letra. Es que veo alrededor gente hace cosas extrañas. O sea, no me siento cómodo. Entonces hay una actitud corporal que algunos agarran que es así. Eso es, o sea, ya mero acaba. O sea, esto que no me agrada, que me fastidia, que ay, qué flojera. O sea, ¿por qué? Porque no me da nada. Sí, pero la alabanza no es para que me den algo, es para que yo dé. Mi acto de adoración es mi entrega a Dios. Entonces yo expreso verbalmente mi gratitud, mi aprecio de quién es Él. O sea, que tú eres grande, como hemos cantado, que tú eres santo, que tú eres fiel, que tú eres bueno. Y dices, pero ¿por qué hay que decirlo? Él lo sabe. Pero sí que te lo digan a ti, ¿verdad? Que tú eres campeón, que tú sí puedes, que tú vas rumbo al éxito, que a ti sí te digan, que te hagan sentir bien, que te apapachen. Entonces, y vemos que hoy día la iglesia está muy esquivada en este asunto, que se trata de mí. Pero imagínate que si cambiáramos la letra de nuestras alabanzas conforme a la mentalidad que muchas veces exista, escoge al puro azar una alabanza tuya favorita, ¿no? ¿Qué será? Entonces tendríamos que cambiar renuévame en renuévate, Señor Jesús, renuévate. Ya no quiero que seas igual. O sea, se trata de mí, yo estoy bien. No, o sea, si me cambias me tienes que mejorar, pero como yo considero la mejora. Entonces, renuévate, ya no quiero que seas igual. Cambia tu corazón. Y te das cuenta, oye, eso sería como blasfemia. Pero esa es la actitud que presentamos y nos da flojera ser parte de la reunión, de la asamblea, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, muchas iglesias por eso entonces se vuelven ya una cuestión de espectadores, que no eres partícipe de lo que Dios está haciendo, sino espectador de lo que Dios está haciendo. Y nos volvemos, si somos dados a eso, al erudismo un poco, o hemos viajado entre iglesias mucho, nos volvemos degustadores de sermones. Ya lo podemos comparar con lo que antaño el hermano fulano de tal predicó. O esto me recuerda mucho un sermón que leí de Carlos Spurgeon, o algo así. O sea, entonces ya somos degustadores y nomás tomamos el sermón y así, al paladar, cómo llegó el color, el tinte y todo eso, y ya, pero no te lo tomas, lo escupes, eres un degustador nada más. Y debes de beber
y que te afecte el vino que el Señor da. Entonces, ve lo que puede estar pasando. Y eso pasaba en Corinto. Y lo estamos leyendo porque era una iglesia muy bendecida en las cosas del Espíritu Santo. Pero estaban muy errados en muchas cosas de la palabra de Dios, y toda la abundancia de gracia en el Espíritu que se revelaba se estaba perdiendo por la abundancia de carnalidad que había. Entonces, no es automático, tenemos que enseñarnos, tenemos que aprender, porque podemos ser ignorantes. No hacer nada es permanecer en ignorancia del Espíritu. Entonces dice, por tanto, versículo 3, os hago saber, nos pone como una base, es un parteaguas, eso como que nos ayuda a definir bien y estructurar bien algo muy sencillo. Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora, les he comentado y existe eso, y nos cuesta no reírnos, pero como que se ha vuelto de moda en algunos lugares en Sudamérica, que en una reunión de repente viene sobre algunos el Espíritu del Niño Dios. Y entonces alguien, para profetizar a su hermano, va gateando rumbo a él como niño, y hasta babean. Y se acercan y dice, te dice papi Dios, y ahí te dicen cualquier profecía de parte de Dios. Y dices, momento, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces nos está diciendo que hay como algo que sí hace el Espíritu de Dios, que nadie puede llamarle Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, Él hace cierta cosa afirmativa, positiva en la iglesia, y otra cosa que nunca hará. Y tienes que saber eso, porque a veces no es el Espíritu de Dios lo que te mueve, es tu espíritu. Y nuestra carne anhela atención. Entonces nosotros en Semilla tratamos de disponer las cosas de manera que todos podamos poner toda la atención hacia Dios y no distraer a los que están alrededor de nosotros. Entonces no danzamos, no gritamos, no caemos. ¿Por qué? Porque eso ya voltea la atención hacia ti y no permite que tus hermanos, a quien Cristo ama, puedan ser edificados, porque ya se están fijando en ti. Y hay iglesias que ya tienen las hermanas sabaneras y todo eso. Y digo, ya la atención ya no es para Jesús. Algo está mal cuando eso sucede, y eso nos define en algo muy, muy, muy básico, que el Espíritu Santo actúa en la iglesia para poner a Jesús en el centro visible y exaltado. Cristo es el centro de todo. Y cuando de repente no lo es, algo no está bien. Entonces, versículo 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero vemos eso, el mismo es aplicado al Espíritu Santo. Él es el que da, Él es el que ministra, y Él es el que opera. Entonces hay diversidad, pero el Espíritu es el mismo. Entonces no podemos decir que el Espíritu del Niño Dios. ¿Cómo que el Espíritu del Niño Dios? ¿Cuántos dioses hay? Entonces el Espíritu de Dios, es Dios el Espíritu. Entonces, otra vez, hay una unidad, hay algo en común que va hacia un mismo objetivo, una misma obra que se está realizando cuando los creyentes, convocados por el Espíritu Santo, que te dijo, levántate, vístete, vete a Semilla, siéntate, prepara tu corazón. Y te está diciendo, y nos da flojera. Ya saben la historia, ¿no? De un hombre que se levanta un día en la mañana y dice, su esposa le dice, apúrate porque hoy ya toca la reunión y en 40 minutos empieza. Y dice, no quiero ir, me da flojera. Es muy aburrida la iglesia, los sermones me fastidian y me choca ya el predicador. Y su esposa le vuelve a decir, apúrate pastor, porque ya en 40 minutos empieza la iglesia. Entonces a cualquiera le puede pasar. Ay, pero qué flojera. Ay, no, qué fastidio. Pero es eso, otra vez, el Espíritu nos convoca, nos dice, vamos, ven.
Y otra vez, ¿qué es lo que dijo Jesús a Mateo? Sígueme. Y Mateo le siguió. Y de alguna manera nos convoca y te trae. Listos o no, ya nos empieza a tratar. Entonces, versículo 7. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, manifestación aquí es otra palabra que podemos traducir, es expresión. Manifestación o expresión del Espíritu. Entonces, otra vez, una expresión del Espíritu. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios habla al hombre, inspirada. Entonces, a cada uno les ha dado la expresión del Espíritu para provecho. Entonces, quiere decir que todo lo demás, como se expresa el Espíritu Santo, va a ir conforme a lo que ya ha expresado aquí. O sea, Él no se contradice ni se confunde. Y ni tenemos que decir, oye Dios, pero no que en tu palabra dice esto. Ay, de veras, perdón, no me acordaba. Él sí se acuerda, Él sí sabe a qué va. Y nunca tiene como conflictos doctrinales dentro de sí mismo. Entonces, si algo está en conflicto con lo que está escrito, está en conflicto con el Espíritu Santo. Y no puedes decir, no, pero es el Espíritu de Dios. No, porque está en conflicto con lo que el Espíritu de Dios dice aquí. Entonces, así, eso es muy básico, es muy sencillo. Pero en cambio, si el Espíritu lo ha dicho, yo lo quiero. Si Dios me dice, vive esto, recibe esto, anda en esto, yo lo quiero. Porque Él es Dios y me lo ha dicho aquí. Y tengo confianza en su palabra. ¿Sí me explico? Entonces, a cada uno les dada la manifestación o la expresión del Espíritu para provecho. Y más adelante vamos a ver cómo eso empieza a funcionar ya en las asambleas que hacemos, la iglesia. Entonces, provecho es una palabra interesante porque el griego en el Nuevo Testamento tiene muchos prefijos y son palabras compuestas. Entonces, la palabra aquí empieza con sum, que es en griego con. Entonces, el provecho es provecho común. No es nada más tu provecho, sino el provecho de todos. El beneficio común. Y por eso, otra vez, si no estoy en la reunión mentalmente, físicamente, emocionalmente aquí, hay un beneficio que yo te estoy negando. Entonces, igual, si tú no estás físicamente, mentalmente, emocionalmente aquí, hay un beneficio que le estás negando a alguien. Dices, ¿yo qué? O sea, tú ya estás predicando, ¿qué más? ¿No ves? ¿No ves lo más? Entonces, eso es donde tenemos que crecer. Que hay mucho más que se puede hacer. Hay gente que tú no ves que está orando durante este sermón. Hay gente que está orando desde que comienza la reunión. Están orando por todos nosotros aquí, cada vez. Y no los vemos. Ellos no reciben nada por hacerlo. Otra vez, eso nos da flojera muchas veces. Contribuir sin recibir nada, no, yo necesito. Pues papá, todos necesitamos, es cierto, todos tenemos necesidad. Entonces, para provecho, pero el provecho es mutuo. Entonces, a cada uno, vamos a leer otra vez versículo 7, pero a cada uno significa en el griego original, cada uno. Y podemos ir contando uno por uno, a ti, a ti, a ti y a ti, y a todos los demás uno por uno. Dios quiere expresarse en tu vida y a través de tu vida, conforme a su palabra, para el provecho de todos. ¿Y qué sería ese provecho? Ahora, vamos a Efesios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esas son frases muy importantes que tú debes de tener ya como tan parte de tu identidad como cristiano, formando parte de una asamblea, de una iglesia. Tienes que tener eso ya impreso en tu entendimiento, que Él constituyó, que es dar, pero Él dio para ser, constituyó a unos en ciertas funciones y menciona 5. No es la lista total, pero son 5 ministerios esenciales, centrales en la iglesia, que es mucho más fácil como a modo de ejemplo
para lo que Pablo está enseñando, es mucho más fácil dar a entender el punto que es para edificación. Entonces, dio a unos para ser, o constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pero con este fin. No es para que después de ser fieles, después de cierto tiempo de antigüedad, como asistiendo fielmente en la iglesia, llevando registro de diezmos, que asistiendo en esto, que siempre llegando y saludando a todo el mundo, muy amable, entonces ya tengo como un rango, ya me toca. Los constituyó, no se lo ganaron. El predicador Carlos Spurgeon, en un discurso a los estudiantes de su seminario, les dice a los seminaristas, si de alguna manera puedes escaparte del púlpito, si de alguna manera puedes evadir esto, huye. Y dices, oye, ¿que no te gusta, hermano Spurgeon? Sí, pero ¿sabes qué? Tiene que ser un llamado. Tiene que ser algo que, ay de mí si no lo hago. No es que, ay sí, se me da como de antojo hacer eso. No. Si lo puedes escapar, no tienes un llamado. Pero si es algo que si tratas de escapar, Dios te echa a los perros y te trae en su boca, así como conejito te trae el perro de Dios en su boca y dice, aquí está otra vez. Y por fin dices, bueno Señor, como tú quieras. Y dices, oye, pero debes de hacer las cosas de buena gana, buena voluntad, Jaime. No lo haces, debes ser como yo. Digo, no sabes. Trata de escaparlo, pero ¿sabes qué? Es que te das cuenta que si yo acepto lo que Dios me está diciendo, anda, ve, sea lo que sea, puede servir en el estacionamiento, puede ser repartir café, puede ser cualquier cosa. Si yo acepto eso, pierdo derechos y privilegios porque me hago siervo de otros. Ya es tu beneficio el más importante, no mi beneficio. Y tu alma percibe la amenaza. Y dices, no, porque si yo acepto eso, pierdo todo. Pero de por sí vas a perder todo, la belleza, la juventud, tus riquezas, todo lo vas a dejar. De por sí vas a perder todo. ¿Dónde lo vas a perder y con quién? Responde a esa pregunta y ya se te aclara. Entonces, pero mira, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Quiere decir que Dios ha puesto gente en tu vida, en la congregación donde Él te ha llamado. Y es muy importante que tú puedas decir, yo sé que Dios me ha llamado a congregarme aquí. No es que, bueno, pero por falta de algo mejor, no me gusta mucho, pero, o sea, ¿quién diría así? Yo me caso con él, está feo, no tiene dinero, es súper aburrido, pero nadie más me pide la mano, entonces me caso. No, quédate soltera, nunca sabes. Entonces no tienes que escoger de esto, sino darte cuenta que fuiste escogido. Entonces no andas de compras buscando en qué iglesia como que me voy a ver bien, porque hay gente que así escoge su novia o su novio, que con ella en mi brazo me voy a ver bien. Entro y ya todos dicen, ¡oh! Porque mira a la rubia que trae. Entonces así, pero la iglesia ya está comprometida. No la puedes escoger para verte bien tú, para mejorar tu presentación en el mundo y decir, yo asisto en Semilla de Mostaza. Hablan muy mal de nosotros también, así es que no ganas nada. Ve donde Dios te ha dicho, párate aquí, entra aquí. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque todos vivimos sin sabores y contratiempos y tienes que saber, aquí estoy, como para casarte. Tienes que decir, prometí que hasta que la muerte nos separe, en enfermedad y salud, en prosperidad y adversidad. Y todo eso sucede, y sucede en iglesias, sucede en ministerios, y tú tienes que saber, yo estoy aquí porque Dios me dijo, párate aquí y sirve. Entonces estoy sirviendo. ¿Y cómo respondes cuando no te tratan bien? Entonces así son como se desintegran matrimonios, se desintegran iglesias y ministerios, que no me trataron como merezco.
No, gracias a Dios no me han tratado como me merezco. Hablamos verdad. ¿Cómo mereces? ¿Cómo tus obras merecen? ¿Cómo merece realmente tu carácter ser tratado? O sea, ya cambia todo. Dice, no hablemos de eso. Bienvenido, Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia. Entonces, pero es hasta que todos lleguemos, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces te das cuenta de una cosa, es rumbo a una perfección, a una madurez que no podemos producir solos. Entonces el día de hoy se está dando muy fácilmente conectarte por internet y asistir según tú a la iglesia. No, escuchaste un sermón, no te congregaste, no obedeciste la convocación que el Espíritu Santo hizo. Tienes que ser parte de la familia de Dios, tienes que ser parte del cuerpo de Cristo. La Biblia dice, aquí mismo lo vimos ya en 1 Corintios 12, que Él nos colocó en el cuerpo. Entonces, y si no soy parte de eso, no soy obediente y sigo creyendo que es para mí el asunto y estoy equivocado, es para Él. Es rumbo a la perfección, rumbo a la madurez, a la unidad, dice versículo 3, a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar o desviar, emplean con astucia las artimañas del error. Sino, hay una opción, hay una alternativa. Y muchas veces decimos, es que no hay. Y luego constantemente me están diciendo, es que donde yo vivo no hay una buena iglesia. Pues hazla. Pero como sigues con la idea de que te tienen que atender a ti, que tienen que traer para tu necesidad y tu beneficio, no tienes nada tú. Siempre estás bebe, pero no produces fruto. Cuidado. Entonces, y hay gente que mejor descarga un estudio bíblico y se reúne con eso y escucha la palabra de Dios y oran y edifican unos a otros, como dice aquí. Vamos a seguir leyendo, versículo 15. Entonces, la alternativa a seguir como está uno, ignorante de la forma de ministrar su poder, el Espíritu Santo, en la iglesia que Cristo compró con su sangre. La alternativa es, sino que siguiendo la verdad en amor, o literalmente el verbo es verdadeando, o podemos decir como los chavos, neteando, hablando netas y viviendo netas frente a los demás, siendo transparentes, siendo sinceros, siendo accesibles. Y la verdad que me ha transformado, que sea tan fácil de encontrar en mí, como para que también te transforme. Entonces, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, esa frase, de quien todo el cuerpo, es muy importante porque quiere decir que si Cristo es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la iglesia y yo soy miembro del cuerpo, entonces quien soy se deriva de Cristo. Lo que somos y lo que hacemos es derivado de Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, no de una personalidad. Y muy fácilmente se da en Latinoamérica lo que podemos llamar culto de personalidad. Que nosotros conocimos la palabra de Dios y dicen el nombre del predicador, ni siquiera el nombre de la iglesia. Eso es culto de personalidad y no es conforme a Cristo y no es bíblico. Ay, pero enseña muy bien. No me escuchaste. No es bíblico. Es culto de personalidad, es carnal. Y tarde o temprano, por los frutos los conoceremos. Entonces, Cristo, cuando Él es la cabeza y no un personaje, no una doctrina, no un sacramento, sino Cristo es la cabeza y Él es la identidad de su iglesia que Él compró con su sangre. Entonces, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, quiere decir que tú tienes algo de alguna manera por donde Dios va a expresarse en y a través de tu vida.
orando, sirviendo, hablando, no hablando. Muchas formas, como vimos en 1 Corintios 12, hay diversidad. Pero el Espíritu es quien se expresa. Él toma lo de Cristo y lo da a conocer. ¿Cómo sería mi vida? Todo lo que tú quisieras cambiar en mí, ¿cómo sería mi vida si Dios pudiera expresarse con toda libertad y dar a conocer con toda libertad quién es Jesucristo en mi vida y a través de mi vida? ¿Cómo sería mi vida? Ahí dices, ay no, muy diferente. Por supuesto, ¿cómo sería tu vida? Ya te la cambié. ¿Cómo sería tu vida? Si Dios pudiera expresarse libremente, ¿qué expresaría? ¿Qué daría a conocer? ¿Todo lo que sabes de las repeticiones numerológicas en la Biblia? ¿Todo lo que sabes de mapas y arqueología? Es muy importante, es súper fascinante y muy edificante además, pero no te cambia la imagen de Cristo. No conoces más a Cristo a través de eso, pero te conocen más a ti. ¿Te das cuenta? Entonces de repente abre mucho el panorama de posibilidades de las formas y la extensión que puede haber en tu vida de las formas en que Dios se puede dar a conocer en y a través de tu vida. ¿Te late? A mí me late. Y hacia allá vamos. Mira, dice, versículo 16 otra vez, de quien todo el cuerpo, derivando lo que somos y lo que hacemos de Él, bien concertado, y es ahí donde empezamos a cuatrapear. Bien concertado. Mira, no podemos, si fuera bien concertado al llegar, ocupas automáticamente este asiento y todos van así, junto como latitas en el súper. Pero no somos latitas en el súper, somos seres con nuestra propia voluntad, nuestras propias preferencias. Es que no me da aire, es que me da mucho aire, es que estoy esperando a mi amigo que viene aquí. Entonces todo eso, pero bien concertado. No podemos, cada vez tenemos que ecualizar micrófonos y todo eso. Y luego alguien empieza a aplaudir y algunos están así en 1 y 3 y no, es en 2 y 4 y no pueden en 2 y 4, entonces están en 1 y medio. Y 3, ahí se va, y así, y algunos están así, nomás atrapando moscas, desafinamos, y dices, oye, pero Dios, tú dices que aquí, bien concertado y unido entre sí, eso no somos nosotros. No, pero Dios nos está mostrando, hacia eso yo voy caminando con ustedes, y en cada reunión aprendemos. En cada reunión Él trata con nosotros, nos hace entender y como que empiezas a estar más acomodado con las cosas del Espíritu. ¿Qué es lo que Él hace? Entiendes mejor su palabra y entiendes cómo se expresaría Dios en mi vida. ¿Cómo se quiere expresar? ¿Cómo quiere darse a conocer en y a través de mi vida? Entonces, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, otra vez la mutualidad, según la actividad propia de cada miembro. Pero no es que tú inventes tu actividad. Más antes aquí en Efesios 2:10 dice que nosotros somos hechura suya. La palabra es poema, de donde viene nuestra palabra, poema, es una obra. Algo elaborado a mano, como una escultura. Somos su obra de arte, su hechura, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no por buenas obras. Así es que deja eso, sino para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No tienes que inventar las obras, Él ya las preparó. Solo las tienes que encontrar. Pero ¿cómo las vas a encontrar? Ya te está diciendo aquí. Seguid el amor. Seguid los dones. Procura santidad. Vivid en paz. O sea, nos dice, nos da los nortes, nos da la dirección y todo eso. Y cada uno de nosotros lo empieza a aterrizar en su vida y acomodarse con eso y decir, ya entendí. ¿Y no te ha pasado que después de quizás años de repente dices, ya entendí? ¡Qué bobo! ¡Qué lento soy! No. Es que Dios
lo hizo a su manera y ya te hizo ver cuando Él quiso. Pero primero nos deja cansarnos y sangolotear y azotarnos un poco hasta por fin darnos cuenta que el Espíritu es el que hace todo en todos. Y te das cuenta, entonces mis huellas digitales no tienen que estar ensuciando su hechura, su obra. No tengo que estar manoseando lo que Dios hace. Él lo hace bien. Entonces seguimos leyendo, dice, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir, mira esto, edificándose en amor. ¿Para qué? Para ir edificándose en amor. Entonces, vamos de regreso a 1 Corintios, pero ahora capítulo 14, habiendo terminado en capítulo 13, mostrando, explicando qué es este camino más excelente. Después de hablar de los dones y el cuerpo y los miembros y cómo Dios edifica la iglesia, y luego dice, mas yo os muestro un camino más excelente. Explica muy ampliamente, muy hermoso el amor de Dios. Pero ya en capítulo 14 vuelve al tema que dejó y dice, seguid el amor. Procurar los dones espirituales. Checa esto. No está diciendo, a menos que seas de cierta denominación, o cierta tradición, o cierto movimiento, o cierto perfil doctrinal. Ve que Dios no le importó mucho tu trasfondo cultural, familiar, genético y demás para haberte llamado. No vio a Mateo que era malinchista, cobrando el impuesto, andando de la mano con los opresores, los romanos. Y no vio eso de Mateo, dice, sígueme. Pedro, sígueme. Simón, yo te voy a poner un apodo. Eres Pedro. Y no le importó. Supo lo que estaba haciendo. Y cuando a ti te llamó y dice, todo el que tiene sed, venga a mí y beba. Y tú dijiste, yo tengo sed. El Espíritu Santo te dijo, por eso ven. Y llegaste a Jesús. Entonces ves que Él no tomó en cuenta todas esas cosas. Entonces, ¿qué te hace pensar que ahora, a estas alturas, ya te exentas por tu trasfondo o tu perfil doctrinal? No, papá, no exentas. Estamos comprometidos con lo que el Espíritu de Dios dice en su palabra. Dice, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y dices, yo pensé que me iba a decir sobre todo que hables en lenguas. Dices, me escapé. Porque, y ya nos explica, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, está validando el don de lenguas, pero colocándolo en su proporción y lugar y momento. Le está dando su importancia relativa dentro de las cosas que el Espíritu Santo hace en la asamblea. Y este capítulo ahí empieza a diferenciar y ubicarnos en estas cosas. Entonces ya nos explica, nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y se supone que profecía tiene el significado desde el Antiguo Testamento inclusive, que tú tienes que poder decir, así ha dicho el Señor. Así dice Jehová. Entonces, aguas lo que vas a decir después. Cuidado lo que estás diciendo en su nombre. Dios me ha enviado y que no te suceda como en el Antiguo Testamento. Uno de los profetas, Dios le dice, hijo de hombre, estos que yo no los envié y no hay provecho en ellos. Y pobre del que los escucha. Yo no quiero ser uno de ellos, no sé tú, pero yo no quiero ser uno de ellos, sino que al abrir mi boca haya provecho para todos. Y eso es responsabilidad. Por eso Spurgeon dice, si lo puedes escapar, huye. Porque es responsabilidad. Y lo que pasa es esto, algo que a mí me ayudó, me di cuenta que Dios quería que yo imaginara que Él está en última fila, aquí escuchando y tomando nota de todo lo que digo. Y lo que pasa es que a veces voy a hablar y hable, explica y nomás así. Y sigue escribiendo, sigue tomando apuntes en el sermón. Y yo me doy cuenta, bueno, versículo 5, y regreso, como que me jala las riendas.
Y es muy importante. Y pensamos que este lugar representa libertad. No. Te pone aquí, te pone cabestro, te pone freno en la boca, te pone riendas, te pone montura, pones espuelas, agarra el fuete y ¡ah! Y ¡oh, sí! Y estás, pero ¿sabes qué encuentras? Que hay más belleza en el caballo adiestrado, que un jinete lo sepa conducir, que el espíritu libre que anda en los cerros, en los pósteres, calendarios y demás. Hay más belleza en el caballo que así que busca el ojo del jinete. Y a eso nos está llamando Dios. Pero de repente, si te dicen, mira, vamos a cerrar filas, dices, no. Vamos a apagar nuestros celulares. No. Y luego te frustras porque Dios no te usa. Oye, pero así eso no es caballo, es otro animal. Entonces no. Y si el establo está lleno, y hay percherones, y hay de azabache, y hay alazán, y alazán tostado, y alazán claro, y rosillo, y va a decir, pero cuando él nomás dice, ¿qué onda caballos? Y uno dice, y lo está mirando, él no puede resistir. Te digo la verdad, no puedes resistir. Y dices, tú y yo vamos a salir, vamos a correr. Y hoy recordarás que eres hijo del viento. Eso es lo que Dios está llamándonos. Pero si tú siempre estás jaloneando con las riendas, solo lastimas tu boca. Pregúntale a cualquier caballo. Solo te lastimas. Entonces dices, sí, que me escoja a mí. Entonces, ¡prum!, la pezuña, y te clavan herraduras. Y andas así. Y montura, y al rato callos aquí por el cabestro, y todo eso, y siempre estás viendo cuando viene el jinete, ¿trae espuelas hoy? Oh, no, bendito sea Dios, hoy no trajo sus espuelas, me da cosquillas, y no hay fuete, hoy va a ser bonito. Pero aún así el caballo pide que lo saquen. ¿Es donde Dios te ha traído en tu vida? Sí, Dios, sácame. Ponme el cabestro, ponme la rienda, agarra el fuete si quieres, pero sácame. Escógeme, monta y corramos. Ok, entonces, si lo puedes evadir, todo caballo hasta que te quiere, evade el freno. ¿Por qué? Porque es su boca. ¿Y qué está diciendo aquí en 1 Corintios? El que habla en lenguas, el que profetiza. La boca. ¿Sabes que lo que se sufre más para la mayoría de los que sufren una embolia y pierden el uso de parte del cuerpo es cuando pierden el habla? Porque te ven y no te pueden decir nada y hasta lloran de angustia y frustración. Hubo un presidente de un instituto bíblico que le dio embolia y estaba en su lecho en días de morir. Y venían y su esposa, ¿me conoces, hijo? ¿Quién soy? No pudo sacar de su boca porque se dañó esa parte de su cerebro. No pudo accesar el nombre de su esposa de toda su vida. Pero empieza a decir todos los salmos que memorizó. Y la ve con amor en sus ojos y empieza a cantar alabanzas. Todo el amor que él supo expresar a Dios, sí estaba ahí. Entonces, ¿qué dice aquí? Veamos esto. Porque de repente dices, y Dios nos va a poner freno en la boca y enseñarnos a hablar. Pero dice, versículo 3 otra vez, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, o sea, adelante, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. En 2 ocasiones yo he estado en una asamblea de creyentes y ha habido algo que alguien ora en lenguas. Una vez lo cantaron y otra vez lo oraron. Fueron totalmente distintas ocasiones. Y alguien dio la interpretación. No es la traducción, es la interpretación. Y en un caso cantó en el Espíritu, algo que
no se entiende lo que dijo, lo que cantó. Y la interpretación fue cantada, otra persona cantó la misma melodía, una interpretación, te derrite el corazón, es una adoración tan hermosa y tan íntima a Dios, tanta gratitud, un derrame de gratitud, dices, oh, y hasta miedo da. Y no dices, están locos, tantos, ay no, ¿qué? Ay no, eso me incomoda. No, sino dices, estamos frente a alguien y me ve, me conoce, me ama. ¿Qué voy a hacer? Y en otra ocasión igual, alguien estaba orando en voz bajita, no audible. Y alguien dice, alguien está orando en lenguas y esta es la interpretación. Y dio la interpretación y la persona dice, oye, después de la reunión dice, oye, yo estaba así y era así, decir una frase y decir una frase y decir una frase. Y fue exactamente lo que tú dijiste así, pero yo no sabía qué era. Y decimos, nah. Tú eres de los que saca una moneda del oído del niño y él me estás chamaqueando. ¿Cómo caminó sobre el agua Jesús? Ya que sabes tanto del poder de Dios. ¿Cómo sanó al ciego de nacimiento? Cuando dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Por qué se pudo levantar Lázaro? Contéstame eso y luego hablaremos más de que sí o que no y que el don de lenguas y profecía y ciencia y sanidad. O sea, y Dios no se jubiló, sigue activo y su palabra, si el Espíritu, Él pudo haber dicho, bueno, esto ya no, a partir de 1938 cancelado, dado de baja esto, y no lo ha hecho. Entonces tenemos que ser francos y ser confrontados otra vez de decir, Dios, creo que necesito crecer, tanto el que viene de un trasfondo carismático como el que viene de un trasfondo fundamental. Tenemos que crecer. Pero Dios nos está dando la pauta, seguid el amor. Y luego nos dice, versículo 6, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Otra vez, el para provecho, capítulo 12, ha dado la manifestación del Espíritu a cada uno para provecho. Pero ¿qué provecho hay que yo me ponga a hablarte en chino? No hay provecho para ti, ni para mí. Nomás es perder tiempo. Y no venimos, no nos convocó Dios para perder tiempo. Entonces, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. ¿Y qué caso tiene? En lugar de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hay dispersión, confusión y división. Eso no sería el Espíritu Santo produciendo eso en la asamblea, sino lo contrario. Entonces, dice, así también vosotros, eso es clave esta frase, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ok, aquí esta palabra anhelar, pues que anheláis dones espirituales y procurad abundar en ellos. Y versículo 1, procurar los dones espirituales, es la misma palabra en griego que es ardiente deseo hasta que produce celo. ¿Tienes celo para que la iglesia sea edificada y tome la imagen de Cristo? Que todo lo que somos y hacemos sea derivado de Jesucristo. ¿Tienes ese ardiente deseo? Pídele a Dios que te use como Él quiere, no conforme a antojo, sino como Él quiere para edificación. Y ya sabes, te va a poner cabestro, freno, si te va bien, tlancalejo, si no, freno con castigo y todo. Te va a poner montura, se va a subir, vas a sentir el peso sobre ti,
te va a poner herraduras, te va a calzar los pies con el apresto del Evangelio y van a salir. A lo mejor te recorta la cola. Y cuando regresas de correr, estás sudado y calentado, entonces agarra y si has visto en haciendas y edificios muy viejos, hay argollas en los muros. ¿Por qué? Es ahí donde colgaban los caballos. Le tomas con el mecate o las mismas riendas y el caballo está así. ¿Hasta qué? Porque fue a la cantina a tomar algo, porque está visitando a la señorita, porque está en el banco, porque así es, y tú esperas. Y Dios, ¿estás dispuesto a que Dios te cuelgue un rato? Y que no hagas lo que tú quieras y te tenga así nomás. ¿Estás dispuesto? Pero te escogió. Los demás están en el establo, hijo. Estás aquí. Y cuando el caballo sabe para qué es y de quién es, todos lo chulean. Pero él lleva el peso encima y tiene callos y no hace lo que él quiere. ¿Te late? Entonces, así pues que anheláis, que tienes ardiente deseo de dones espirituales, que desees ardientemente también abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. ¿Y sabes qué? Si ves que algo no edifica, probablemente tienes que crecer. Y lo que pasa es esto. Este es el ancho que tenemos que ocupar. Y nadie da este ancho. Tenemos que crecer. Por eso, seguid el amor. Siguiendo la verdad en amor. Efesios 4. Tenemos que crecer. Y cuando empiezas a darte cuenta, no siempre respondo bien. Todavía me provocan. ¿Esta semana nadie te provocó? ¿O siempre contestaste bien? ¿Fuiste amable en todo momento? ¿Nunca pensaste cosas que no? Entonces ve pensando en eso. Entonces ya Dios te está mostrando dónde puedes crecer. Dónde tienes que madurar. Porque mis preferencias revelan mi madurez. El bebé, si tiene hambre, llora. Y entonces le dices, ya bebé, ya voy. Y el bebé sigue llorando, pero ya le dijiste, cállate niño, ya te voy. No, o sea, él no, porque no entiende y solo piensa en lo que necesita. Cuando ya tiene 50 y tantos años, ese mismo niño ya creció, ya tiene bigotes y hasta canas tiene. Y ya, hazme de comer, vieja. Y ahí está, ya te estoy haciendo de comer, ya mero va a estar. ¿Pero cuándo? Ok, sigue bebé. Ya tiene canas, ya tiene bigotes, pero no ha madurado porque sus preferencias siguen siendo las mismas como que cuando fue bebé. Entonces, como cristianos igual, cuando estoy madurando mis preferencias cambian. Y si lo que yo prefiero más es que tú seas edificado, que tú tengas en Cristo todo lo que necesitas para ser como Él, para crecer, para prosperar tu alma en Cristo, para entender la palabra de Dios, para estar cómodo, para no tener que hacer 1000 abanicos porque hace calor en la carpa. O sea, todo eso procurando. Entonces empiezas a decir, Señor, no doy ese ancho. Lléname, dame de tu poder. Dame sabiduría, lléname de tu amor, porque el mío ya se acabó desde antier. Lléname de sabiduría, dame por favor lo que necesito para ser quien tú quieres que sea, para que otros sean edificados, perfeccionados para las obras que ellos tienen que hacer. Y Dios nos va a arrimar y empujar y colocar frente a nuestra necesidad. Y vas a sentir pena, y vas a sentir vergüenza, y vas a sentir debilidad. Y si eso es lo que estás sintiendo constantemente, ¡qué re bueno! Porque estás creciendo. Dios te está mostrando dónde vas a crecer. Y constantemente nos está poniendo botas que nos quedan grandes. Y caminamos como niños así en esas botas. Y se ve chistoso. Y la reunión y la predicación y todo. Y se ve chistoso porque todos traemos unas bototas que nos quedan grandes. Pero Dios dice, sí, pero vas a crecer. Y yo preveo a dónde vas a llegar. Y estoy supliendo el espacio que necesitas
cuando crezcas. Y entonces ve en tu vida donde Dios está abriendo espacio. Y ora, y busca, y aprende, y crece en amor. Y Dios te va a estar usando. Y al rato te vamos a ver los callos del cabestro, del freno aquí en las esquinas de tu boca. Ya vamos a ver que ya llevas freno en la boca. No lo traes hoy, pero sí tienes sabor de cobre en tu boca. Porque ya te monta, ya te saca. Ya tienes callos aquí en el lomo por la montura. Ya se te peló el cabello en el lomo por poner tanto la montura. Pero te ves contento, ¿verdad? Porque te saca seguido el dueño. Te ama. ¿Quieres? Ok. Vamos a ponernos de pie y orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias y te pedimos, ya que nos has llamado y nos has convocado como iglesia y como individuos, también, Señor, te respondemos individualmente, pero no como individualistas, sino presentándonos ante ti como tu pueblo, tus hombres y tus mujeres aquí presentes, Señor, y presentándonos así igual. Perdónanos por darte guerra, Señor, y nos agachamos la cabeza para que nos pongas el cabestro y el freno y la rienda. Y agachando la cabeza nos da tiempo para ver tus pies marcados por los clavos. Y nos acordamos que también sabes lo que es llevar peso encima y no hacer lo que tú quieres, sino lo que te piden y servir a los demás. Y gracias, Señor, por llamarnos así. Gracias por escogernos. Entonces te pedimos, Señor, haznos crecer en amor y suple lo que falta en nosotros y perfecciona tu obra en nosotros y conviértenos en los hombres y las mujeres que tú quieres que seamos, Señor. Y admitimos que no sabemos bien lo que es eso y cómo se ve, pero tú sí. Llévanos a donde tú quieras, pero no nos dejes solos en el establo. Sácanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.